Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo cordial y un abrazo a la distancia a todas las personas que nos siguen por medio del canal. Un saludo a todos los jóvenes, universitarios, adolescentes que nos siguen de diferentes países, como por ejemplo Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, México y diferentes países más que escriben sus comentarios y bueno, agradecerles por todo ello. Con ustedes, una vez más, su amigo y servidor Marcos Quispe, ingeniero informático de Santa Cruz, Bolivia. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es algo que quedó pendiente en anteriores videos y es el uso del operador de la bicondicional en una fórmula proposicional. Comencemos. ¿Qué pasa cuando yo tengo o cómo puedo resolver cómo puedo simplificar una fórmula proposicional cuando tiene el operador de la bicondicional? Hay dos formas. La primera, si yo tengo una bicondicional, lo puedo descomponer en sus equivalentes lógicos. Puedo expresarlo como una conjunción de condicionales, donde la primer condicional va a tener el mismo orden de las componentes, es decir, primer componente, condicional, segunda componente. Conjunción, la segunda condicional va a tener el orden de las componentes inversos, volcado, al revés, en otras palabras. Es decir, segunda componente, condicional, primera componente. ¿Ya? Esa sería la primera forma equivalente. La segunda forma equivalente de una bicondicional viene a ser una disyunción de conjunciones, donde la primera conjunción viene a ser de las componentes tal y como están, es decir, P conjunción Q. La segunda conjunción viene a ser de las componentes negadas, es decir, negación de P, aquí está, conjunción, negación de Q. Estas son las dos formas de poder expresar en su equivalente lógico una bicondicional. Hagamos algunos ejemplos de forma rápida. Bien, la primera forma vendría a ser la bicondicional, una conjunción de condicionales. Primer componente, condicional, segunda componente, sin negación de R, condicional P. Conjunción, la segunda condicional sería al revés, ¿no? Segunda componente, que en este caso es P, condicional, primera componente, no R. Perfecto, ya está la primera. La segunda vendría a ser una disyunción de conjunciones, donde la primera conjunción viene a ser de las componentes tal y como están, es decir, negación de R con P. Aquí está, negación de R y P. La segunda conjunción viene a ser las componentes negadas, es decir, negación de no R, por doble negación me queda R. Conjunción, negación de P, aquí está negación de P. Bien, de las dos formas. Siguiente ejemplo, lo mismo, ¿no? Aunque aquí ya tengo una fórmula en paréntesis, pero al final eso viene a ser igual a una componente. No me hago problema, no lo complico. Digo, la bicondicional es equivalente a una conjunción de condicionales, donde la primer condicional va a tener el mismo orden las componentes que al inicio, es decir, primer componente, aquí está, condicional, segunda componente, tal y como está. La siguiente condicional, simplemente las componentes están invertidas, ¿no? Es decir, no R va a ser primera componente. Y lo del paréntesis viene a ser ahora segunda componente. Perfecto. De la otra forma, ¿cómo sería el mismo ejemplo? Vendría a ser una disyunción de conjunciones, donde la primera conjunción, las componentes de la bicondicional tal y como están deben ir, es decir, todo el paréntesis tal y como está se mantiene, conjunción, segunda componente, negación de R. La segunda conjunción tiene las componentes negadas, negación de todo el paréntesis, aquí está, negación del paréntesis. Conjunción, negación de la segunda componente, negación de no R, R. Bien, un ejemplo más para que nos quede claro. Ok, una condicional de dos paréntesis. Perfecto, la regla es la misma, ¿no? Primera componente, condicional, segunda componente. Aquí está. Conjunción,
segunda componente condicional, aquí está, primera componente, aquí está, perfecto. Y bueno, y de la otra forma sería así, ¿no? Una disyunción de conjunciones. La primera conjunción, las componentes se mantienen tal y como están. Primera componente, conjunción, segunda componente. Todo eso, disyunción, ahora la segunda. La primera componente negada, aquí está. Por doble negación aquí me quedó solo lo del paréntesis. Conjunción, la segunda componente negada y viene a estar acá, negada. Perfecto. Ahora tengo dos ejercicios propuestos para ustedes. Voy a contar hasta 5 e intenten resolver ambos ejercicios. ¿Ya? Cuando cuente 5 detengan el video y resuélvanlo ustedes. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, asumo que han detenido el video y que han intentado resolverlo. Por favor, si no lo han hecho, háganlo. Es bueno para que ustedes practiquen y luego ahora vamos a ver cómo es el resultado. Primer ejercicio. Fíjense que aquí la bicondicional está dentro del paréntesis, por lo tanto no debería afectar fuera del paréntesis. Es decir, estos otros no debo por qué modificarlos para nada. Lo que he aprendido, la forma equivalente a la bicondicional, lo voy a aplicar solo dentro. ¿Y cómo quedaría? Quedaría de esta manera, ¿no? Primer componente condicional, segunda componente. Aquí está. Conjunción, ahora al revés, ¿no? Segunda componente condicional, primera componente. Y fíjense que ahora todo está, ahora, bueno, en lugar de paréntesis le puse corchete para que se diferencie mejor, ¿de acuerdo? En lugar de los paréntesis que tenía, le puse corchete. Y fíjense que no ha afectado a lo que está afuera, se mantiene, solo afecté dentro del paréntesis que ahora se volvió corchete para una mejor comprensión, ¿de acuerdo? Bien, siguiente ejemplo, ¿cómo sería? Ahora fíjense que aquí tengo una bicondicional de un paréntesis y una fórmula en corchete. La regla es la misma, ¿no? Primera componente condicional, segunda componente. Aquí está. Primera componente condicional, segunda componente. Conjunción. Ahora al revés, ¿no? Invierte el orden. Segunda componente condicional, primera componente. Aquí está, segunda componente condicional, primera componente tal y como está. Ahora como práctica ustedes pueden, estos dos ejercicios propuestos, exprésenlo usando la segunda forma. ¿Ya? Como práctica para ustedes. Bien, perfecto. Ahora es importante algo. Fíjense que yo aquí abrí llave. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no le hubiera puesto llave aquí? Esto me hubiera generado una ambigüedad. ¿Por qué? Fíjense. Todo este corchete, ¿cómo sea con quién está asociado? O sea, con quién debería estar correctamente asociado para poder continuar con la simplificación. ¿Será que está asociado con todo esto? Todo el corchete, conjunción, todo lo que está entre llave. O debería estar asociado de esta forma. Todo el corchete, condicional, bueno, la condicional, con todo lo que está entre paréntesis negado. Entonces aquí me genera una doble interpretación. Y eso es lo que se llama ambigüedad. Cuando una expresión de una expresión se puede sacar diferentes interpretaciones. O más de una interpretación. Entonces eso se conoce como ambigüedad y eso es lo que se debe evitar siempre. Por eso es que se usan los símbolos de separación
y hay que usarlos de forma adecuada. Cuando es necesario hay que agregarlo. Y cuando ya no es necesario, seguramente habrá que ir quitándole o cambiando, ¿no? En lugar de corchete uso paréntesis o en lugar de llave uso corchete. Todo dependiendo del ejercicio y del caso. Pero por ello es su importancia, por lo que les decía, para evitar ambigüedades y diferentes interpretaciones. ¿Ya? Vamos con otro. El operador de la disyunción exclusiva. ¿Qué pasa cuando yo tengo una disyunción exclusiva? También conocida como disyunción fuerte. Hay varios de estos símbolos que se ocupan. Diversos docentes ocupan alguno de ellos. Yo prefiero ocupar este acá. Ocupo con frecuencia este acá. Así que mi consejo es que aprendan sobre la disyunción exclusiva el concepto, la idea, lo que está escrito en texto. Esto acá me interesa. La disyunción exclusiva es la negación de la bicondicional. En fórmula proposicional, ¿cómo sería? Esta disyunción exclusiva viene a ser la negación de la bicondicional de las componentes. Es decir, la disyunción exclusiva se convierte en bicondicional y se niega a todo ello. Se niega a todo ello. Por eso es que está la negación. Con que sepan esto es suficiente para resolver una disyunción exclusiva. Aquí puse otras equivalencias, pero no tienen que aprenderse de memoria. No es necesario. Si quieren, si gustan, perfecto. Pero con que se sepan, aunque sea esta forma o las dos de la bicondicional, y se acuerden de esto, está resuelto. Un repaso rápido, la disyunción exclusiva es la negación de la bicondicional de los componentes dados. Bien, sin más vuelta, les propongo algo, dos ejercicios propuestos. Conviertan en su equivalente esta disyunción exclusiva y eso le va a generar una bicondicional y esa bicondicional descompónganla en sus equivalentes lógicos, es decir, apliquen la primera acá, la conjunción de condicional. Hasta ahí lleguen. Lo mismo con la segunda. Cuento hasta 5, paren el video y resuélvanlo por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, asumo que lo han resuelto o que han hecho el esfuerzo, el intento de resolverlo. ¿Ya? Bien, veámoslo conmigo ahora. El primer caso, ¿cómo quedaría? Quedaría así, ¿no? La disyunción exclusiva se convierte en una bicondicional. Aquí está. Y se niega a todo ello. Aquí está. Perfecto, no tengo que saber más. Luego, esto debo descomponer la bicondicional, ¿no? Debo expresar de una forma equivalente diferente. Y aquí es igual. Primera componente condicional, segunda componente. Luego, conjunción. Ahora al revés, ¿no? Segunda componente, ¿qué está? Condicional, primera componente. Perfecto. Y bueno, y ojo, no me olvido, la bicondicional solo se aplicó aquí dentro, por lo tanto lo de afuera se mantiene. Ahora fíjense que yo ya estoy usando corchete, perdón, ya estoy usando corchete. Ahora, en lugar de usar otras corchetes para esta negación de afuera, voy a usar llave, para que se entienda mejor y tenga una interpretación más clara, ¿de acuerdo? Perfecto, fíjense, ya he convertido la bicondicional. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Este acá. Bien, la definición que hice se convierte en una bicondicional y se niega a todo ello, ¿no? Aquí está. Se convierte en bicondicional y se niega a todo ello. A todo ello se niega. ¿Ya? Solo afecta a esto. Si hubiera otra proposición más fuera, aparte, así como vimos el caso de esto, por ejemplo,
solo afectó dentro, ¿no? No afectó a lo que está afuera, así que igual el caso es similar, si fuera así. Bien, ahora voy a convertir esta bicondicional. ¿A qué es equivalente? A la primera componente, que si todo lo del paréntesis, condicional, segunda componente, que vendría a ser P. Aquí está. Conjunción, ahora viene a ser la bicondicional, diré la condicional de los componentes invertidos, ¿no? Es decir, segunda componente, P, condicional, primera componente, lo del paréntesis. Perfecto. Y bueno, y no me olvido, ¿no? Lo que apliqué fue dentro, así que se mantiene todavía la negación de afuera. En lugar de usar un corchete, ahora voy a usar una llave. Ahora yo les animo, resuelvan esto, simplifíquenlo y les debería salir Q. Bien, les voy a enseñar un pequeño truco un poco rápido. Bueno, no un truco, sino una otra regla, que esta no es muy largo. Es la ley de la asociatividad en la bicondicional. Cuando yo tengo dos bicondicionales seguidas, puedo asociar con quien me convenga. Es decir, en este caso, tengo esta expresión, yo puedo asociar P con no R, fíjense, está asociado bicondicional Q, o P bicondicional y asocio Q con bicondicional no R. Perfecto, esa es la ley de la asociatividad con bicondicionales. ¿Por qué les mostré esto? Por esto. Fíjense que aquí, este ejercicio, el segundo propuesto, se convirtió en bicondicionales, ¿cierto? Y tengo dos bicondicionales seguidas. Entonces aquí puedo usar una asociatividad. Ojo, que si esto estuviera, por ejemplo, así, ahí ya no podría. ¿Por qué? Porque aquí tengo que descomponer todavía esta negación dentro del paréntesis y luego ver qué puedo hacer. Pero si fuera así, no podría usar la asociatividad, ¿ya? Bien, en nuestro caso, yo voy a asociar no P con P. ¿Por qué? Porque me conviene. ¿En qué sentido? ¿Qué dice la regla del operador de la bicondicional? Dice, si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, resulta verdadero, caso contrario es falso. Y si nos fijamos aquí, aunque son proposiciones, una es P y la otra es su negación. Conclusión, nunca van a tener el mismo valor de verdad ambas. ¿Por qué? Porque siempre una va a contradecir a la otra y viceversa. Entonces nunca van a tener el mismo valor de verdad ambas componentes de esta bicondicional porque siempre se contradicen. Por lo tanto, siempre va a resultar falso. Esa deducción la hago de acuerdo a la regla del operador de la bicondicional. Ahora yo tengo f bicondicional q. Hagamos un análisis de esta expresión. Bien, aquí lo tengo. F bicondicional q, solo eso. Como no sabemos qué valor puede tomar q, voy a tomar los dos posibles valores que tiene. Puede ser b o puede ser f, ¿cierto? F bicondicional b, si se contradicen es falso. Si tienen el mismo valor de verdad es verdadero. ¿Qué notamos? Si Q es verdadero resulta falso, lo contrario. Si Q es falso resulta verdadero, que viene a ser lo contrario. Por lo tanto, F bicondicional Q siempre va a resultar lo contrario, lo opuesto. Eso significaría que resulta no Q. Conclusión, toda esta expresión F bicondicional Q es no Q, de acuerdo al análisis que hicimos. Y bueno, ¿esta negación se mantiene? Sí, se mantiene. Aquí está. Por doble negación esto queda Q. Perfecto. Bien, señores, jóvenes. Esto sería todo en cuanto a lo que es la bicondicional y la disyunción exclusiva. Espero que les haya sido de ayuda.
Y bueno, y como tarea, no, creo que no hay tarea. Pueden convertir los ejemplos que hemos hecho, convertirlos de la segunda forma. Porque fíjense que lo hemos convertido en sus equivalentes lógicos usando la primera forma, que es decir, la conjunción de las condicionales. Ustedes usen la segunda forma, la disyunción de las conjunciones, una normal y la otra sus componentes negadas. Como tarea pueden hacerlo ustedes, ¿ya? Esto sería todo por este video. Y por favor, si les gustó el video, si les ha sido de ayuda, por favor, comenten, escriban sus comentarios, denle un me gusta, por favor, y recomiéndenlo a sus amigos, compañeros, docentes, si es posible, para que ellos puedan compartirlo con sus futuros estudiantes y así poder seguir ayudando a más personas, ¿ya? Bueno, conmigo será hasta aquí, hasta una siguiente ocasión. Y me despido cordialmente de todos ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao.